Buenas tardes, mi nombre es Natalia Vivalda, soy concurrente del Hospital Cushing de Santa Fe y vamos a hablar sobre fenómenos tromboembólicos en pacientes con COVID, qué tratamiento tenemos en el caso. Para iniciar vamos a recordar un poco la fisiopatología. La infección por SARS-CoV-2 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad, también llamado tromboinflamación o coagulopatía asociada a COVID-19. Se ha visto que en pacientes más graves, sobre todo con otros factores de riesgo asociados, presentan mayor probabilidad de complicar con enfermedad tromboembólica. Los mecanismos involucrados en la activación de la coagulación van a ser propios de la infección, la inflamación y la hipoxia, lo cual lleva a una respuesta hiperinmune con liberación de citoquinas y otros mediadores inflamatorios, activación de neutrófilos y plaquetas, lo que lleva a un estado de hipercoagulabilidad y disfunción endotelial con pérdida de las capacidades anticoagulantes del endotelio. La interacción de estos mecanismos con los factores de riesgo propios del paciente o del entorno, ya sea inmovilización, antecedentes de TBP, cáncer u obesidad, entre otros, van a aumentar las probabilidades de enfermedad tromboembólica. El patrón de coagulopatía más frecuente encontrado en este tipo de pacientes se caracteriza por un aumento del dímero D, aumento del fibrinógeno, trombocitopenia leve y un consumo leve de factores de coagulación. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Puede presentarse como tromboembolia venosa, incluida TBP y embolia de pulmón, trombosis arterial, presentada como infarto, ACV o isquemia arterial de miembros inferiores, o como trombosis microvascular pulmonar, que se caracteriza por microtrombosis difusa a nivel periférico, lo que nos habla de una trombosis pulmonar in situ. Con respecto al tratamiento, ¿cuáles son los escenarios posibles? Pacientes sin evidencia de enfermedad tromboembólica, en los cuales vamos a aplicar tromboprofilaxis, ya sea en paciente hospitalizado, posterior al alta o paciente ambulatorio, y paciente con trombosis confirmada. Antes de iniciar el tratamiento, nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Es necesario monitoreo de marcadores de coagulación? Para pacientes hospitalizados, los parámetros hematológicos y de coagulación van a ser solicitados comúnmente, pero no hay evidencia a favor de utilizar estos resultados para orientar el tratamiento. En pacientes ambulatorios no deben obtenerse de manera rutinaria. Otra de las preguntas es, ¿realizamos pruebas diagnósticas para detección sistemática de enfermedad tromboembólica? No hay evidencia suficiente para esta conclusión. Bien, en pacientes hospitalizados, todo adulto hospitalizado con COVID-19, sea tanto de causa médica, quirúrgica o obstétrica, debe recibir anticoagulación en dosis profiláctica, tanto esté en unidad crítica como en sala general. Siempre evaluar individualizadamente al paciente y calcular el riesgo de trombosis y hemorragia de cada uno. Las escalas que se pueden utilizar son las mismas que se utilizan en pacientes no COVID, ya sea la escala IMPROVE o PADUA, acá por ejemplo se usa la escala IMPROVE para riesgo de trombosis y desangrado. Y tener en cuenta que no hay que considerar el COVID-19 grave en sí como indicación para anticoagulación en dosis terapéutica. Con respecto a la dosificación, las recomendaciones han variado en el transcurso de la pandemia, han sido dinámicas. Al comienzo de la pandemia los pacientes no se encontraban adecuadamente tratados, por lo cual se cree que presentaban mayor respuesta inflamatoria y en ese momento quizás fueron beneficiados con dosis terapéuticas de anticoagulación. Los ensayos publicados en 2021, donde los pacientes estaban adecuadamente tratados con corticoides o antivirales, demostraron tanto en pacientes ingresados en unidades críticas como en sala general que no hay diferencia entre dosis terapéuticas y dosis profilácticas en cuanto a trombosis y mortalidad. Por lo cual, lo que se sugiere, esta es la indicación de la Sociedad Americana de Hematología, es a todo paciente hospitalizado con COVID-19 anticoagular con dosis profiláctica. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? De primera línea, utilizamos heparina de bajo peso molecular, lo cual reduce el riesgo de tromboembolismo en pacientes médicos hospitalizados y puede tener propiedades antiinflamatorias. De primera elección, o en nuestro medio lo que tenemos disponible es el de enoxaparina. Para pacientes con clearance mayor a 30, está indicado 40 miligramos una vez al día, entre 15 y 30 miligramos una vez al día.
Para pacientes con clearance menor a 15 o terapia de reemplazo renal, heparina no fraccionada, y ajuste por peso, cuando el paciente pesa más de 120 kilos, se puede utilizar 40 miligramos 2 veces por día. ¿Qué vamos a hacer al alta? No está indicado, no se sugiere tromboprofilaxis ambulatoria posterior al alta en paciente que no tenga enfermedad tromboembólica sospechada o confirmada u otra indicación de anticoagulación. En quienes sí se puede considerar, sería razonable en pacientes con alto riesgo trombótico y bajo riesgo de hemorragia, y se puede tratar con rivaroxaban 10 miligramos al día durante 35 días. También es importante educar a los pacientes posterior al alta sobre los signos y síntomas de tromboembolismo. ¿De dónde sale la anticoagulación? ¿De dónde sale la indicación de anticoagular al alta? Se ha publicado el estudio Michel en el Congreso de la ESC de 2021, donde se analizaron 320 pacientes hospitalizados por COVID que habían sido tratados con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica o presentaban riesgo trombótico alto calculado por la escala INFLU, donde se aleatorizaron a recibir rivaroxaban 10 miligramos día versus placebo, un seguimiento de 35 días. El endpoint primario era combinado compuesto de tromboembolismo sintomático, muerte relacionada con tromboembolismo, tromboembolismo arterial sintomático, infarto, ACV o muerte cardiovascular a los 35 días. Se demostró una reducción significativa del endpoint primario combinado en el grupo de rivaroxaban con respecto al grupo control, sin aumento de sangrados. De ahí sale la sugerencia de anticoagular a este tipo de pacientes. Bien, es un estudio chico, nos da una aproximación a la que se podría realizar. Con respecto a pacientes ambulatorios, también se ha estudiado la anticoagulación en este grupo. Se ha presentado este trial en octubre de 2021, donde se aleatorizaron 7.000 pacientes ambulatorios sintomáticos pero clínicamente estables con COVID-19 a recibir aspirina, apixaban en dosis profiláctica, apixaban en dosis terapéutica o placebo durante 45 días. El endpoint primario combinado de mortalidad por todas las causas, tromboembolismo venoso o arterial. No se demostró diferencias con respecto a tratamiento o placebo, y es más, el estudio se terminó después de la inscripción del 9% de los participantes debido a la baja tasa de muertos, por lo cual no está indicada la anticoagulación profiláctica en pacientes ambulatorios. Obviamente, tener en cuenta el juicio clínico y la individualización de cada paciente. Bien, para tromboembolismo venoso confirmado, anticoagulación en dosis terapéuticas similar a pacientes sin COVID-19. Es razonable en pacientes con alta sospecha en la que no pudimos confirmarlo, también anticoagular. La elección del anticoagulante y la duración de la anticoagulación son similares a pacientes sin COVID. Bien, con respecto a dispositivos de acceso intravascular, puede ser considerada la anticoagulación en dosis terapéutica en qué pacientes. En los que presentan coagulación recurrente de los dispositivos, ya sea vías arteriales o catéter venoso central, a pesar de estar anticoagulados con dosis profiláctica, o pacientes conectados a circuitos extracorpóreos, como terapia de reemplazo renal continua o ECMO. ¿Qué pasa con el síndrome coronario agudo con elevación del FT? Al comienzo de la pandemia se definieron diversos obstáculos que afectaron la repercusión oportuna de este tipo de pacientes, ya sea por retraso por parte del paciente a llamar al sistema de emergencias, la saturación de los sistemas de emergencias, el retraso en el traslado y la utilización de equipos de protección. Llevó a tiempos de reperfusión mayores a 60 minutos, lo cual derivó en infartos más extensos, complicaciones mecánicas, complicaciones arrítmicas y aumento de la mortalidad intrahospitalaria. ¿Qué dijo la AJA a principio de la pandemia? Definió que pacientes de bajo riesgo sin contraindicaciones para la utilización de fibrinolíticos consideraban la terapia fibrinolítica para reducir tiempos y protección del personal de salud. Este es un artículo de la Revista Española de Cardiología, donde ante el paciente con síndrome coronario con elevación del ST, con menos de 12 horas de síntomas, siguen insistiendo en, como primera línea, la angioplastia primaria. Fibrinolíticos, cuando vamos a tener un retraso de más de 120 minutos para la reperfusión, o se puede considerar para pacientes COVID positivos con un inicio de síntomas menos de 3 horas, estables hemodinámicamente y sin contraindicaciones.
igualmente primera elección, la angioplastia primaria. Independientemente de la estrategia de reperfusión elegida, tratar a todos los pacientes con aspirina, inhibidor de la proteasa 12 y anticoagulación, y dar prioridad al prasugrel porque pacientes que se encontraban concomitantemente tratados con antivirales, se demostró un aumento del efecto de ticagrelor o una reducción del efecto del clopidogrel. En pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST de alto riesgo, proceder a el cateterismo y eventual angioplastia por medidas de protección como si fuese COVID positivo, aunque no tengamos el test realizado, y pacientes de bajo riesgo, que nos da tiempo realizar el test de COVID-19. En caso de que sea positivo y la situación clínica lo amerite, se puede diferir el estudio. Con respecto a enfermedad coronaria estable, no hay diferencias con pacientes sin COVID-19. Sí, lo que se enfoca es a retrasar los procedimientos de revascularización electiva o por indicación para alivio de síntomas hasta el alta epidemiológica. Bien, con respecto a la aspirina o agentes antiplaquetarios, no está indicado utilizar aspirina en pacientes con COVID-19, tanto internados como ambulatorios, fuera de las indicaciones estándar. No ha mejorado los resultados y aumenta el riesgo de hemorragia. En pacientes en que venían ya tratados por otra indicación, la deben seguir recibiendo. Con el uso de fibrinolíticos, similar a los pacientes sin COVID. Pacientes anticoagulados previamente que requieran internación, lo que se sugiere es el cambio de heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas para evitar interacciones medicamentosas y facilitar el manejo de la anticoagulación durante la internación. Pacientes estables en sala general se podría mantener su tratamiento anticoagulante habitual. Bien, y con respecto a la interacción farmacológica, tener en cuenta que pacientes que están tratados con antivirales, el tratamiento con ticagrelor demostró un aumento de su concentración y el clopidogrel una disminución de la concentración del fármaco. Pacientes tratados con metilprednisolona se observaba una disminución de la concentración de acenocumaril y warfarina. Lo mismo con los nuevos anticoagulantes orales y el tratamiento concomitante con antivirales. Entonces, en resumen, la infección por COVID-19 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad y el riesgo de enfermedad tromboembólica aumenta en individuos críticamente enfermos. Puede presentarse como tromboembolismo venoso o arterial. Si bien el sangrado es menos común, puede ocurrir, por lo cual es importante documentar la trombosis cuando sea posible y solamente en esos pacientes anticoagular en dosis terapéutica. Tener en cuenta siempre que las decisiones sobre la anticoagulación se toman en función de criterios clínicos. Muchas gracias.